Algunas historias no solo se cuentan, se sienten, se viven y transforman. Hoy descubrirás una verdad oculta en las Escrituras que puede cambiar tu vida para siempre. Esto es Fe que Transforma. En un tiempo antiguo, cuando las ciudades crecían, pero los corazones se endurecían, hubo un clamor que subió hasta el cielo. No fue un grito cualquiera, no fue una oración, fue el clamor del pecado llevado al extremo. Antes de comenzar, ponte cómodo, respira profundo y abre tu corazón para esta historia. Porque este relato no habla solo de ciudades destruidas, habla de decisiones humanas, de advertencias ignoradas y de una misericordia que fue ofrecida antes del juicio. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, tierras fértiles, comercio abundante, riqueza visible, pero bajo esa prosperidad había algo que se estaba pudriendo. La injusticia se volvió costumbre, la violencia entretenimiento, la perversión motivo de orgullo y el bien era ridiculizado. No fue un solo pecado, fue una acumulación, día tras día, año tras año, hasta que la maldad dejó de esconderse. Dios siempre observa, pero no siempre interviene de inmediato. El clamor de Sodoma subió hasta Dios. No porque Dios no supiera lo que ocurría, sino porque el pecado había llegado a su límite. Dios decidió descender para ver por sí mismo, no como un juez apresurado, sino como un Dios justo. Se presentó ante Abraham, y entonces ocurrió algo extraordinario. Abraham intercedió: destruirás al justo junto con el impío. 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Cada número era una súplica, cada súplica una oportunidad. Dios estaba dispuesto a perdonar ciudades enteras por solo 10 justos, pero no lo sabía. Cuando la justicia desaparece por completo, el juicio se vuelve inevitable. 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, no con fuego, no con espadas, sino con apariencia de hombres. Lot los vio. Algo en ellos le inquietó el espíritu, los invitó a su casa, insistió, porque en Sodoma la noche no era segura, y entonces ocurrió. Los hombres de la ciudad rodearon la casa, desde jóvenes hasta ancianos, todos, no para conocerlos, sino para violentarlos. El pecado ya no se ocultaba, se exigía. Aquí Dios ya no envía advertencias, envía instrucciones. Los ángeles revelaron su identidad. Destruiremos este lugar. El clamor ha llegado a su límite. Toma a tu familia, no mires atrás, no te detengas. La misericordia estaba ofreciendo una salida, pero no obligaría a nadie a tomarla. Lot escuchó la advertencia, pero su cuerpo se movía lento. No era incredulidad, era apego a la casa, a los recuerdos, a la vida que había construido en un lugar que Dios ya había sentenciado. Los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa, a sus hijas. Incluso los justos dudan cuando obedecer cuesta. Lot intentó advertir a los prometidos de sus hijas: huyan, Dios va a destruir la ciudad. Pero ellos rieron. Parecía una broma, una exageración religiosa, una locura. El juicio siempre parece exagerado. Hasta que llega, la incredulidad no detiene el juicio, solo impide escapar de él. Mientras huían, una orden fue clara: no mires atrás, no te detengas. No era una orden arbitraria, era espiritual. Mirar atrás significaba añorar lo que Dios estaba destruyendo. El cuerpo avanzaba, pero el corazón se resistía. Salir de Sodoma físicamente es fácil, salir espiritualmente, no. Entonces ocurrió, ella miró atrás. No fue curiosidad, fue nostalgia, y en ese instante el deseo se volvió permanencia. La estatua de sal no es solo castigo, es símbolo de un corazón dividido. No todo el que camina contigo llega al final. El cielo se oscureció, el aire se volvió pesado.
Un silencio antinatural cubrió Sodoma. Ese silencio era la última oportunidad que ya había pasado. Lot y sus hijas huyeron. Detrás de ellos, la ciudad respiraba por última vez. El juicio no siempre avisa con ruido, a veces llega con silencio. Detente un momento. No sigas escuchando como si esto fuera solo una historia antigua, porque Sodoma no cayó de un día para otro, cayó lentamente. Cayó cuando lo incorrecto se volvió normal. Cayó cuando el mal dejó de avergonzar y comenzó a celebrarse. Dios no destruyó Sodoma por ignorancia. La destruyó después de advertir, después de esperar, después de ofrecer misericordia. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Cuántas advertencias ignoramos antes de que algo se rompa para siempre? Sodoma no fue destruida por falta de riqueza. Fue destruida por falta de arrepentimiento. Y lo más peligroso es creer que el juicio nunca llegará. Lot vivía en Sodoma, pero Sodoma ya vivía dentro de su casa. No era un hombre perverso, pero había aprendido a convivir con el pecado. Vio cosas que antes le horrorizaban y con el tiempo dejaron de sorprenderle. El pecado que no se confronta se tolera, y el que se tolera termina gobernando. Los ángeles apresuraron a Lot. Él dudó porque dejar Sodoma significaba dejar comodidad, amistades, estatus. A veces no huimos del pecado porque ya nos resulta familiar. Mientras huían, una orden fue clara: no mires atrás, no porque Dios fuera cruel, sino porque mirar atrás significaba desear lo que Dios estaba destruyendo. Pero ella miró, y en ese instante quedó convertida en estatua de sal. No murió por mirar, murió por anhelar. El corazón aún estaba en Sodoma. No todo el que sale físicamente sale espiritualmente. Entonces ocurrió. Fuego y azufre descendieron del cielo. Las ciudades fueron consumidas. El ruido fue ensordecedor. El humo subía como de un horno. No fue un acto impulsivo, fue justicia. Sodoma cayó, pero la misericordia había tocado la puerta antes. Dios no disfruta del juicio, pero tampoco negocia con el pecado. Abraham observó desde la distancia. El humo ascendía y entendió algo profundo. Dios había sido justo. Dios había sido paciente. Dios había sido misericordioso. Pero la decisión final no estuvo en Dios, estuvo en los hombres. Sodoma no es solo una ciudad antigua, es una advertencia eterna. Es el reflejo de lo que ocurre cuando la verdad se silencia, la conciencia se endurece y la gracia se desprecia. Dios siempre ofrece salida, pero nunca obliga a tomarla. La pregunta no es si Dios advierte, la pregunta es si escuchamos. Si esta historia te ha confrontado, no la ignores. Escríbelo en los comentarios, no para debatir, sino para reflexionar. Suscríbete si deseas seguir escuchando historias que no adornan la verdad, pero transforman el corazón, porque Sodoma cayó, pero la advertencia sigue en pie.